tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con mucho agrado y gusto nuestro siguiente programa de Hábitat 2030. Y pues como le comento a los que nos ven y nos escuchan y a los invitados, pues casi siempre empiezo en estos programas iniciales por el concepto de Hábitat 2030, haciendo alusión al nicho donde vives y al nicho donde interactúas en lo social, en lo político, en lo económico y en lo ambiental. Y 2030 haciendo alusión también a los objetivos 2030 de la ONU emitidos en el 2015. Igual dijimos hace algunos programas que este programa pues tiene que abordar temas de sostenibilidad y en ese sentido pues estamos habilitados para hablar temas tanto económicos, sociales y los ambientales. Y dentro del tema de lo social, pues la educación o la salud no puede estar de lado. Y el día de hoy precisamente vamos a platicar con mi amiga Berta Margarita Estrella, pues un tema de educación precisamente. Ahora vamos a presentarla, por mientras era nada más el comentario para contextualizar el tenor de este programa. Y pues vamos a presentarla para que empecemos con el tema. Berta, ¿cómo estás? Hola. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Venir. Sé que andas muy ocupada viajando sí. Por allá. Y bueno, pues la verdad es que Berta, pues, tengo que leer tal cual como está la información. Decíamos que tiene 22 años de servicio en el sector educativo. Ha tenido algunos premios que luego vamos a platicar los detalles de ello. Pero me interesa mucho y mucho más me interesa empezar a plantear algunos temas educativos que vamos a abordar con ella en este programa y en otros sucesivos, por ejemplo, que tienen que ver con lo socioemocional en la educación, que es un tema que en nuestro país, en México, empezó a manejarse el concepto desde el año pasado. Temas de la transversalidad también, hablaremos un poco de vinculación interinstitucional también, o intercambios interculturales, que es un tema que ella, pues en Quintana Roo, en la parte sur de México, los ha desarrollado el año pasado. Berta, vamos a iniciar la temática. Por cierto, se me estaba pasando. Pues ya en México el Día del Maestro, el 15 de mayo, pues es una fecha reciente. Y a lo mejor, Berta, al final vamos a platicar algunos retos que tengamos sobre el magisterio. A ver cuál es tu óptica al respecto. Bueno, pues el magisterio, sobre todo los que estamos frente a grupo, tenemos un reto muy grande en ese sentido porque la brecha generacional sobre todo nos está pegando muy fuerte. La tecnología y todo el contexto nacional y sobre todo mundial está cambiando vertiginosamente y nosotros los maestros lo que tenemos que hacer es actualizarnos y tenemos que seguir preparándonos para estar a la par a como los chicos, tanto niños como jóvenes, están evolucionando y están adaptándose ellos más rápido que nosotros. Y es por eso que los temas que acabas de mencionar son muy importantes. Fíjate que en ese sentido, como lo planteas, es muy importante tener conciencia del cambio de la sociedad, del cambio que implica a su vez cambios en la parte curricular educativa, y que muchas veces los programas de estudio, por alguna razón, hay muchas que luego vamos a platicar, se quedan como anquilosados, como estáticos, mientras la sociedad va avanzando, la parte curricular no se mueve tan ágilmente. Hay miles de factores que implica eso, que influyen en esto, pero bueno, lo vamos a ir platicando en programas sucesivos. Yo le decía a Berta tras bambalinas que hoy es así como que una plática de un menú de grandes temas, diferentes temas, y que luego vamos a ir abordándolos poco a poco. Pero bueno, vamos a seguir con la plática, Berta, en el tema, pues en varios temas que hay en la educación, y en particular la invité porque hay uno donde sé que lleva una experiencia interesante y que tiene que ver con el intercambio intercultural. Estamos hablando que en nuestro país, México, colindamos en la frontera con el país de Belice. En ese sentido, Berta ha hecho un trabajo interesante en ese tema. Y pues yo no quiero decir más, mejor que nos lo vaya diciendo ella. Berta, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, independientemente que esto está declarado en los temas curriculares, sí. Nada más que no siempre lo curricular se aplica en el aula. A diferencia de ello, con Berta había una experiencia en ese tema y pues platícanos cómo se te ocurrió,
¿Cómo lo planificaste? ¿Cómo hiciste que los chicos accedieran a ese viaje? Platícalo. Más bien es todo un proyecto que vengo desarrollando desde hace, en mi aula, desde hace 3 años lo vengo realizando. Ese es el tercer ciclo escolar en el cual lo estoy llevando a cabo. Ya había yo tenido la experiencia desde hace 5 de trabajar con una organización intercultural internacional, perteneciente igual a la UNESCO, donde hay chicos que vienen de intercambio a Chetumal. Y inclusive maestros, hemos tenido la oportunidad de enviar hasta maestros al extranjero, sobre todo de habla hispana. Pero como tú bien acabas de decir, estamos tan cerca de Belice y pues tengo amigos docentes con los cuales he compartido que son del país de Belice. Hay que dar una referencia geográfica para los que no conocen Chetumal. Sí. Belice es un país que está junto al nuestro, México, y estamos hablando de maravillosamente 10, 15, 20 minutitos, ¿no? Ya estás en la frontera y ya puedes acudir a otro país y conocer parte de la cultura. Y gran parte de todo eso es que lo tenemos en nuestros planes y programas de estudio y dentro de lo que es el perfil de egreso, al menos de educación básica. En educación media superior también se maneja, pero a veces no sabemos cómo descifrar, cómo hacerle, ¿no? Entonces hay que ¿Y los chicos qué te decían cuando les planteaba, oye, vámonos a Belice a un intercambio con otra escuela, con pares suyos de la misma edad, quizás mismo grado, etcétera? ¿Qué te decían ellos? Pues ellos primero decían, ay maestro, pues es difícil, nunca ¿no? Lo hemos hecho seguramente. Efectivamente, y se ha dado una comunicación muy bonita porque mis alumnos empezaron a hacer cartas en inglés, porque tienen que practicar el inglés, parte de las competencias y de los aprendizajes clave que pide hasta el actual programa. O sea, desde ahí estabas aplicando y motivando y fomentando a la vez el aprendizaje del inglés. Pero lo he estado trabajando desde el inicio del ciclo escolar. Todos los aprendizajes clave que tenemos en los planes y programas los voy trabajando de manera transversal, porque como yo soy docente de telesecundarias, pues doy todas las asignaturas y entonces lo voy relacionando, vinculando y encaminándolo al proyecto que es el intercambio, desde lo que es historia, pues que tienen que platicar con ellos acerca de la historia de México. Tenemos mucha historia en común con Belice, sobre todo de la guerra de castas, y ellos dicen, ay, wow, el rice and beans, que la parte gastronómica. Exactamente, o sea, son muchísimas cosas, estamos tan cerca, pero a la vez somos otra cultura. ¿Y los padres qué decían cuando decían, oye, es que nos vamos a ir a Belice? Me imagino que hiciste reuniones con ellos. Sí, de hecho, varios apuntaron, ¿eh? Y van a acompañarme, porque también quieren vivir la experiencia. ¿También te acompañaban? Sí, me acompañan, sí. Voy con padres de familia, el sector salud me está ayudando, la Universidad de Quintana Roo también me está apoyando, me están apoyando con paramédicos, porque pues tengo que hacer esa parte. Me ha apoyado mucho también el consulado de Belice, ha habido mucho apoyo, la representatividad de la SEP aquí en Quintana Roo también me ha estado apoyando bastante. Y pues tengo mucho apoyo de mucha gente, sobre todo de gente de la sociedad de Chetumal. Ahora platiquemos entonces de Belice, ¿qué área, qué escuela, a qué distancia viajaste para llegar a ese intercambio? Llevamos ya 3 años haciéndolo en lo que es Corozal, porque inclusive tenemos hasta escuelas en espera que quieren hacer el intercambio con nosotros. Ha resultado muy enriquecedor, muy educativo. Y son 3 grados de telesecundaria. ¿Llevas al primer grado, segundo, tercero? Solo llevo a tercero. Porque llevo son los más maduritos, ¿no? Supongo. Sí, y son sobre todo porque ahí se ve reflejado en sí ya el perfil de egreso de la educación básica. Ahí ¿Y esos chicos qué edad tienen más o menos? Alrededor de 14, 15 años. 14, 15 años. Sí, y pues ahí aplica todo, porque te explico cómo se da el intercambio. Ellos llegan, hacemos un acto cívico en el cual tenemos el respeto y lo que es de las banderas, tanto mexicana como el beliceño, se cantan los himnos, tenemos un eventito cultural, porque estoy llevando ahorita, me toca el intercambio la próxima semana, que son 2 bailables de México, uno de Quintana Roo y uno nacional,
y ellos también presentan sus bailes. De ahí vamos a tener una clase muestra, cómo es el sistema educativo beliceño. Mis alumnos van a hacer la exposición en inglés de una monografía de México, como esto, sus características, y de allí tenemos la convivencia con los alumnos. Algo muy interesante porque mis alumnos estuvieron carteando desde hace, que será unos 4 meses, y no conocen a sus compañeros, a sus amigos que ya O sea que hay un proceso de conocimiento Así es. previo, y cuando Previo, se ya llega exactamente. a la parte física, pues todo supongo que es más fluido porque ya se conocen. Efectivamente. Pero no solamente ese aprendizaje. WhatsApp, supongo yo. No. En Pura eso, carta escrita. pura carta escrita. Como Porque hay que. antiguamente, ¿no? Pero es que hay que retomar eso también. Ah, bueno, por la redacción. Sí, por la Ah, redacción y por muchas cuestiones académicas. Que a veces. Tú sabes que en la computadora hasta te corrige hasta la parte si está mal. Y cuando hay que escrita. redactar, pues es lo que tú le pones, ¿no? Exactamente. Oye, Además, pues, desarrolla mucho la creatividad de los chicos. interesante. Porque también hacen sus cartas y utilizan muchas cosas. Y no solo ellos aprenden, también los docentes aprendemos. Porque al final de lo que es el intercambio, nosotros vamos, ellos vienen a Chetumal, y ya al fin del ciclo escolar, tanto de ellos como nosotros, nos reunimos los maestros para trabajar sobre cómo estuvo la experiencia, cómo para hacer Oye, pues, un recuento. excelente, creo que es una buena experiencia, y más, supongo yo, para los chicos que, pues, de tener una escuela y programas y sesiones convencionales, de repente que te vas a otro país y aprendes, porque aprendes no solamente la redacción del inglés, porque haces cartas, como dices, sino toda la experiencia cultural que se llevan, todo el bagaje. Supongo que los chicos llegan con más confianza, con una visión diferente de lo que es su país y lo que es un país vecino. Pues continuando con la plática con la maestra Berta García, quiero decirles que en nuestro país, en México, pues hubo una reforma educativa el año pasado, y que en estas fechas actuales se hace una nueva modificación y está en proceso de implementación. Esto lo comento porque desde el año pasado se manejaba el concepto de las competencias socioemocionales. Era algo en México relativamente nuevo, quizás se hacía, pero no como una cuestión curricular. Ya ahora estaba declarado en temas curriculares y era obligatorio hacerlo. Ese tema creo que es bueno que lo platiquemos, Berta, porque desde que leíamos parte de la filosofía de por qué educar para competencias emocionales, pues era evidente que muchos chicos que por su origen, por la educación extramuros que tuvieron, hasta por su personalidad, no era tan fácil la convivencia. Y parece nada, pero en educación, quienes son educadores saben que si la convivencia, si la empatía, si la comunicación no se da, se aprende menos o no se aprende como quisiéramos. De ahí entonces la importancia de todo el aspecto socioemocional. Entonces, Berta, si coincides conmigo en estos conceptos, platiquemos tú qué haces en el aula, qué estrategias desarrollas para lograr la parte socioemocional, y pues lo importante acá será dialogar sobre el tema y finalmente reflexionar que es una actividad que hay que realizar, que a veces no estaba declarado en el currículum, pero es importante realizarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, cuando hablamos de lo socioemocional, estamos hablando tenemos que tocar la parte del autoconcepto del ser humano, y específicamente del alumno. Muchos chicos pues vienen de un tejido, tenemos un tejido social muy decadente, y vienen de contextos familiares muy rotos. Entonces el chico realmente ve a la escuela como un factor de protección. En esa parte de lo que es lo socioemocional, nosotros los maestros tenemos que ser súper hábiles y conocerlo. Tenemos que aprender a conocer a nuestros alumnos, porque a veces al chico que está muy callado no sabemos lo que él trae. Entonces eso también impide que él pueda y quiera aprender. Vemos que en la cuestión de las competencias, lo primero que se nos pide, que tenemos que hacer los educadores, los docentes, al trabajar con los alumnos, es primero lograr una actitud hacia el aprendizaje, que es sumamente difícil hacer, para luego poder trabajar la parte de la aptitud, que puedan tener una aptitud
y después de ahí tener el conocimiento. Fíjate que vale la pena hacer un paréntesis. Mucha gente pues que no tiene vínculos ni conocimiento de lo que es un educador, y lo digo en persona primera, conmigo mismo, ¿no? Yo trabajo en el sector educativo y cuando empecé a estudiar, mi formación no iba enfocada al sector educativo. Como muchas personas seguramente acabamos en el sector educativo, pero lo importante no es cómo llegaste, sino cómo te adaptas y cómo te involucras y cómo tu actitud te ayuda a ser un buen docente, ¿no? Es un tema muy delicado que creo que lo vamos a abordar en otro programa, pero no quería dejar de decirlo porque ser educador es muy complejo. Tienes que ser la persona con la formación disciplinaria, tienes que ser psicólogo eventualmente, casi mamá de los pollitos, ser creativo, tener mucha empatía, mucha paciencia y bueno, puedo agregar una lista de 20 cosas más. Ser educador no es fácil, pero este programa también va a tender a hablar de escuelas sustentables, que es un tema que vamos a platicar luego, pero perdón por ese paréntesis, necesitaba yo decirlo, porque creo que coincides con lo que estoy diciendo y era importante decirlo para que los que nos ven y nos escuchan pues puedan también tener ese criterio. Ahora, Berta, regresando al tema socioemocional, ¿tú qué has hecho en tu aula, así en vivo con los chicos? ¿Qué les propones? ¿Qué estrategia generas para con ellos? Uno, los conozco. Una vez que yo identifico sus potencialidades, que a veces ni ellos lo saben. Y pero tienes que involucrarte, ¿no? Platicar, mucho diálogo, mucha comunicación. Es parte de lo que un docente tiene que hacer. Conviven más con nosotros, los docentes, que en su propia casa. 8 horas diarias, probablemente, exactamente, ¿no? Entonces, pues uno, tienes que saber cómo es cada chico. Y otra cosa, hacer que el chico descubra para qué es bueno. Porque muchos dicen, yo soy esto, yo no soy bueno para esto. Y ahí entramos, podemos hablar un tema que a mí me encanta mucho sobre las inteligencias múltiples. Lo que trato es de que los chicos potencialicen para qué son buenos. Trabajo mucho lo que es actividades en equipo, porque se enriquecen entre ellos y eso hace que vayan teniendo una seguridad impresionante. Estamos hablando de que los chicos tengan la capacidad de su autoconocimiento, ¿no? Exactamente. Y supongo, coincides conmigo, que eso les genera mucha confianza. Claro, y eso apertura, comunicación. Retos, sí. Dios, es todo un tema esto, exactamente. ¿no? Aquí solo estamos dando una probadita nada más, ¿no? Y en mi caso, yo lo que hago es realizar actividades que se le llama... le hemos puesto así como actividades lúdicas. Sí, porque son desafiantes. Tienes que darle una actividad desafiante que le represente un reto. Okay. Que diga, oye, me está costando trabajo, pero cuando yo lo logro, es que lo pude Pero tienes hacer. que partir de una base, de una actitud, de una confianza, ¿no? Por eso es lo importante de lo socioemocional. Porque hay que conocerlo. No puedes hacer una actividad con un chico si sabes que le va a fastidiar. De alguna forma, sí, todo el proceso educativo es piramidal. Partes de un basamento, partes de una primera piso, luego te vas a algo más complejo y así logras cosas importantes. Y algo muy importante, esas actividades tienen que ser seguras. Seguras en todos los aspectos. Seguras tanto física como emocional y que no afecten también su integridad. Tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos para ello. Es complejo. Yo creo que podemos hacer 10 programas del tema. Seguimos en la lógica de dar datos, algunos criterios, algunos conceptos, algunos elementos, ¿no? Vamos a abordar un último segmento con la maestra Berta y yo no quería dejar pasar la oportunidad de platicar de un tema que me encanta, que me gusta mucho, el concepto de escuelas sustentables. De hecho, en realidad, la invitación va por este tema, porque acuérdense que el programa tiene que ver con la sostenibilidad y ya habíamos hablado de sostenibilidad versus sustentabilidad. Pero es importante que esto se platique porque creo que todo lo que es educación ambiental, y lo platicamos con el biólogo Armando May hace unos programas, qué importante es que toda la parte ambiental, toda la parte del respeto a la naturaleza, toda parte de la cuestión del reciclaje tenga que ver con lo sostenible y más cuando esto parte de la escuela. Ahí creo que viene el tema. Berta, entonces,
hay algunas metodologías que existen, EcoSchools, por ejemplo, que habla, son 7 pasos que hablan de cómo hacer una escuela sustentable. Hay por ahí algún documento de la ONU que habla de bandera verde, que también tiene metas y criterios de sustentabilidad. Pero vayamos a la práctica. En el aula, por ejemplo, tú, qué buenas prácticas has realizado con los chicos en el tema de la sustentabilidad? Bueno, a veces son acciones que uno puede realizar y A veces realiza. simples, sí, ¿no? tan simples. Sí. Algo como esto que te voy a comentar. Al inicio siempre tengo 3 botes de basura, así, te lo digo, de diferentes tamaños. Uno, te puedo decir así, de este tamaño, uno más acá, y tengo uno pequeñito. Ahorita tengo uno pequeñito porque hay Es la basura que vas recolectando, exactamente, ¿no? Y créeme que ya no son, al principio había un montón de hojas y de todo tipo. Pero poco a poco realmente lo que vamos sacando a veces es solamente la tierrita del salón. Y lo que hago con ellos es que adopten un árbol. Entonces hay que pasarles y decirles y hacerles conciencia de la importancia de lo que está pasando con el medio ambiente, con todo este cambio climático que nos está afectando. Nosotros estamos aquí en Calderitas y tenemos un montón de calor, precisamente porque casi ya no hay árboles. Entonces lo que hacemos durante el ciclo es, pues vamos a cuidar y adoptar un arbolito, lo vamos a ver crecer, vamos a cuidarlo, a ponerle su agüita, a ver que esté todo bien, como si tuvieran ellos un perrito. Pero un ser vivo. Hace un rato me comentabas en el sentido de el uso, por ejemplo, de platos y vasos que no eran desechables. Yo creo que eso es un tema simple, entre comillas, pero un tema rápido y que no es costoso. Sí. Y en 1 mes, 2 meses, ves resultados impresionantes porque ya no hay basura. Sí, por eso ya no utilizo un bote tan grande. El bote más grande que decías, ya no el mediano, vas con el chico ahora. Cada uno de los chicos que tengo trae de su casa su propio plato, su vaso, su tenedor, su cuchara. ¿Por qué? Porque se le pidió a la de la cooperativa que en vez de que utilicen los desechables, los chicos van con su plato y le dicen, por favor, póngame aquí mi ensalada, mis empanadas, que voy a comer de receso. Tienen allá su... Y fíjate cómo esto, Berta, fíjate cómo ese detallito que acabas de decir implica que el costo que pagaban por un alimento que se los daban en un desechable, ellos no lo pagan. Es decir, esa actitud te está generando economías. Y por eso esto es sostenible, por eso esto es sustentable. Independientemente que vas a quitar de tu patio, de tu terraza, de tu plaza cívica, de tu escuela, toneladas y toneladas de vasos, platos, cucharas, servilletas, etcétera, etcétera. Te voy a comentar una anécdota que a mí me encanta mucho, sobre todo de una niña que me dice, ay maestra, me dice, ahorita cuando como alguna golosina o algo ya y de repente... Quiero tirar la basurita. No, me dice, ¿sabe qué? Lo que hago lo guardo en mi bolsa y hasta que yo llego a mi casa lo pongo en el bote de la basura, porque siento que me está mirando usted. Y entonces es cuando dices, bueno, no lo hagas por eso, sino que toma conciencia de que... Pero yo creo que esa parte como de la mortificación es un paso positivo, ¿no? Poco a poco esa mortificación será cultural, que es a lo que le estamos apostando. Sí lo evito mucho. En fin, yo creo que hay muchos aspectos que se pueden realizar, actividades simples, llanas, y como se dice, ¿no? En realidad, si queremos mitigar ese tema del cambio climático, ese tema de cómo emplear o usar menos cosas que generen basura, la verdad es que no hay que deschavetarse mucho. Yo pienso una cosa de tipo actitudinal también, porque eso es lo que marca la diferencia. Afortunadamente los que estamos en educación sabemos que esa es la parte que también se trabaja de manera inherente, de manera casi forzosa, y que seguramente esta actividad y esa actitud, si un chico de primer año lo haces con él, al tercer año automáticamente vas a egresar un chico que ya no piensa en consumir desechables. Pero primero lo tiene que hacer el maestro, porque se educa con el ejemplo. El propio docente. Así es. Porque podemos decir y hacer las mejores estrategias, pero si uno como docente no da el ejemplo, no hacemos nada. Y es curioso esto. La verdad es que, mira, yo puedo darte ejemplos en la agricultura. Y te puedo dar un ejemplo que hasta le va a dar risa a mucha gente ahorita, y más a los mexicanos que saben qué expresión voy a usar ahorita. Por ejemplo, los yucatecos, pues Berta y su servidor somos de ascendencia yucateca. Los yucatecos, si recordarás, Berta, iban cuando éramos niños con una bolsa
Con su sabucán. Con nuestro sabucán. Así le llamamos en esta zona peninsular de México, nuestro sabucán. Sin saberlo, era sustentable. Efectivamente. Porque implicaba que el Botellas de proveedor agua. de la tienda, donde ibas a comprar, te daba en tu bolsa lo que comprabas y tú te lo llevabas y regresabas al día siguiente por otras cosas, pero no había bolsas de polietileno, que se genera ya basura en tu casa y que luego cuando vienen las lluvias se van a las coladeras y tapan los drenajes. Bueno, eso era sustentable y es curioso cómo antes, sin saberlo, por ejemplo, en el tema agrícola, ahora se usan mucho las motobombas de gasolina o de diésel. Hace muchos años eran las veletas eólicas. Entonces hay que regresar a ese tipo de cosas. O como por ejemplo en Yucatán igual, cuando el enequén fue el oro verde, era una fibra orgánica que estoy seguro que va a regresar con toda la tendencia de eliminar las cosas derivadas del petróleo. Y bueno, pues con ese tema creo que nos despidiendo, Berta. Gracias por haber venido a saludarnos, a platicar. Por invitarme. Y pues ya lo estoy comprometiendo para que vengan otros temas que seguramente vamos a abordar. Y va a ser cómplice y compañera de más temas de este programa que se llama Hábitat 2030. Y en el tema educativo, en ese tema con Berta vamos a dialogar muchos temas que esperemos sean del interés de ustedes. Nos despedimos por el día de hoy y esperamos vernos en la siguiente sesión de Hábitat 2030. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.